Ahora, a manera de introducción con las reglas de conteo numéricas, que son las combinaciones y permutaciones, tienen forma de poderse identificar. Y en clase mencionábamos que en una combinación no importaba el orden de los elementos. Es decir, que yo puedo hacer diferentes selecciones de elementos finales y va a haber o se va a dar el caso de que algunas de ellas van a representar la misma. Y el ejemplo más puntual que pude encontrar, pues es el que aparece aquí en pantalla. Yo les mencionaba en clase que imaginen por un momento que van a hacer una ensalada de frutas y que cuentas con tres frutas. Tienes manzanas, uvas y plátanos. Si tú al momento de estar elaborando la ensalada pones primero las manzanas, luego las uvas y luego los plátanos, pues tienes una ensalada. Si en la siguiente ensalada tú pones primero las uvas, luego los plátanos y al último las manzanas, tienes otra ensalada. La pregunta es, ¿la primera ensalada que tú preparaste es diferente a la segunda? Es decir, son dos tipos de ensaladas diferentes, porque tú las mezclaste en órdenes diferentes. Pues no, sigue siendo la misma ensalada con los mismos ingredientes. Entonces ahí, Jimena, cuando tú haces una combinación de esos elementos, el orden no importa. Y cuando tú quieres estimar el número de ensaladas diferentes que se pueden preparar con esos ingredientes, pues básicamente lo vas a hacer con una combinación. Porque en las combinaciones, la forma en la que tú arregles no importa. Es como si, por ejemplo, haciendo alusión al partido de béisbol que está jugando ahorita, supón, por ejemplo, que tienes a un grupo de equipos y formas un partido que es el partido de México contra Puerto Rico en béisbol. El partido de México contra Puerto Rico es diferente al partido de Puerto Rico contra México o es el mismo partido. Pues lo mismo, ¿no? Exacto. Y entonces ahí, para obtener el número de diferentes partidos que se pueden jugar entre varios equipos, utilizarías combinaciones como regla de conteo. Sin embargo, otro ejercicio que planteamos en clase era la combinación de un candado de cerradura o de la cerradura de una caja fuerte, donde la combinación numérica que la abre es la combinación 4, 7, 2. Ahora, yo voy a utilizar los mismos números y en lugar de utilizar 4, 7, 2, voy a utilizar 2, 4, 7. La primera combinación, que es 7, 4, 2, abre la caja de seguridad. La 2, 4, 7 la abre, No. no la abre. Y estoy utilizando los mismos números. Es decir, es un ejercicio muy similar al anterior, pero con una connotación un poco diferente. Utilizo los mismos números, pero ahora en mi ejercicio, el orden en el cual yo coloque los números sí importa, sí es importante. Y por lo tanto, como el orden sí es importante para estimar la cantidad de resultados posibles que tú vas a obtener con los 3 o 4 o 5 números que tengas, pues los vas a obtener a través de una permutación. La forma de poder identificar esas dos reglas de conteo es precisamente esa. Ahora, entran diferentes ejercicios que podemos plantear. En el caso de las combinaciones, yo tengo una forma relativamente sencilla de poder hacer el cálculo de los resultados. Tengo una forma numérico-matemática, por así decirlo, la cual se representa como NCR y se puede leer N combinación R. Ese modelo que aparece ahí en pantalla te ayuda a calcular el número de combinaciones posibles que se pueden encontrar con un grupo de datos. Este signo de exclamación que aparece justo en el modelo numérico matemático, ¿se acuerdan qué representaba? ¿Se acuerdan qué operación significa? Es una operación que se llama factorial. El factorial no es otra cosa más que una operación en la cual se te pide calcular de forma descendente a partir del número dado hasta llegar de forma consecutiva hasta 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular el factorial de 5, para calcular el factorial de 5 yo voy a hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, es una multiplicación descendente de todos los números enteros consecutivos al número dado. Si yo quiero calcular el factorial de 6, lo voy a calcular muy sencillo. Y voy a hacer 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Todos los números enteros consecutivos
proyectados de manera descendente me van a dar el resultado de la cantidad elevada al factorial o de la cantidad afectada por el factorial. Y el ejercicio que vamos a resolver para esto es el siguiente. Muy bien. Aquí está el ejercicio con el cual vamos a explicar las combinaciones. El ejercicio es muy sencillo. Y dice, 8 equipos de fútbol han calificado a la etapa de campeonato. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán enfrentar los equipos? Este ejercicio lo explicábamos en clase y es un ejercicio básico de combinaciones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Déjenme irme al escritorio. Aquí los tenemos. Los equipos son del 1 al 8. Y como ahorita le preguntaba a Jimena, supongamos que estos equipos se pueden enfrentar entre ellos de distintas maneras. Por ejemplo, aquí tendríamos el equipo 1 contra el equipo 2. Y este es un partido. El 1 se va a enfrentar con el 3, con el 4, con el 5, contra el 6, contra el 7 y contra el 8. Ahora, yo tengo aquí el partido del equipo 1 contra el equipo 2. Si se enfrentan al revés, es decir, el equipo 2 contra el equipo 1, ¿es un juego diferente? La respuesta es no. Es No. el mismo juego. Está jugando el equipo 1 contra el equipo 2 y como lo ordene, es básicamente el mismo partido. Por eso se dice que en las combinaciones no importa el orden. Significaría entonces que la forma de seguirlos ordenando sería enfrentando al equipo 2 contra el equipo 3, al equipo 2 contra el 4 y así de forma sucesiva con los demás. Si yo hago este desarrollo se convierte en algo sumamente cansón. Precisamente por eso es que entran las reglas de conteo. Y en este caso entra una regla de conteo que se llama combinación. Y la regla de conteo llamada combinación se puede representar numéricamente haciendo n combinación r. Y la n combinación r, como lo vimos hace un momento, se puede escribir haciendo n factorial dividido entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. De donde al hacer el desglose de los diferentes elementos que la conforman, que encuentro que n es el número de elementos totales que yo necesito distribuir. Y en mi problema, n es igual a 8. Son 8 equipos. Al mismo tiempo, los grupos o las formas en los cuales los voy a distribuir me da el valor de R. Y en este caso, R es igual a 2. ¿Por qué? Porque cada partido está conformado por 2 equipos. De forma tal que si yo hago la sustitución, voy a encontrar que esto va a ser 8 factorial dividido entre 2 factorial que multiplica a 8 menos 2 factorial. Si yo hago el desglose de la operación para representar esto, ¿qué tendría yo que hacer? Pues hago 8 por 7 por 6 factorial dividido entre. ¿Qué operación tengo aquí? Aquí tengo 2 factorial y 8 menos 2 son 6 factorial que se están multiplicando. El 8 factorial, perdón, el 6 factorial con el 6 factorial, pues están dividiendo y ambos son iguales a 1. Los puedo eliminar. Y aquí tengo 8 por 7, son 56. Y 2 por 1, porque eso es el factorial, pues es igual a 2. Al dividir 56 entre 2, voy a encontrar que tengo 28 formas diferentes de enfrentar a estos 8 equipos.
Y eso lo podemos confirmar con la fórmula de las combinaciones. Haciendo 8 combinación 2, obtengo que el resultado también es 28. Evidentemente, dependiendo de la calculadora, va a ser la ubicación de la fórmula. En esta que aparece aquí en pantalla, las combinaciones y permutaciones aparecen como funciones inversas de la multiplicación y de la división. No sé si se alcancen a ver. Ahí están, miren. N permutación R y N combinación R. Y para habilitarlas, pues voy a utilizar esa misma lógica. Voy a decir 8 shift combinación 2 y el resultado también es igual a 28. Así es como trabajan las combinaciones. Ahora, una pregunta importante para darle respuesta a la duda inicial que tenía Jimena. El problema aquí me dice qué tipo de regla de conteo voy a utilizar. No, ¿Verdad que no? ¿Cómo lo deduje? ¿Por qué supe que eran combinaciones y no permutaciones? Y no permutaciones circulares y no la regla generalizada. ¿Cómo deduje esto? por la tipo de información que te está dando, como no te está dando números en sí, solamente te está dando equipos de fútbol. Y Ujú. creo que cuando va por ese lado la información, ya son las combinaciones. En una buena medida es cierto. ¿Cómo determino yo qué es una combinación? Bueno, para empezar, las combinaciones requieren dos datos. Uno, el número total de elementos que yo quiero distribuir, que en este caso son 8. Y dos, la forma en la cual los voy a distribuir. ¿Cómo los voy a distribuir? Pues a través de enfrentamiento entre los equipos, es decir, en partidos. Y los partidos se juegan entre dos equipos. Ahora, ¿por qué combinaciones y no permutaciones? Porque pude haber calculado 8 permutación 2 y el resultado hubiera sido muy diferente. ¿Cómo decidí utilizar las combinaciones? Pues con el análisis inicial que hice. Yo pregunté, ¿es la misma enfrentar al equipo 1 contra el equipo 2 y al equipo 2 contra el equipo 1? ¿Es el mismo partido? Sí, La respuesta es sí, es el mismo partido. Por lo tanto, el orden en el cual yo acomode el juego, ya sea 1 contra 2 o 2 contra 1, no importa. Y el tipo de regla de conteo, cuando el orden no importa, son las combinaciones. Por eso decidí usar combinaciones.